un podcast de Cooperativa. Mesa de reporteros y reporteras cuando ya sale el sol en Santiago, al menos aquí en el barrio Yungay estamos iluminados, parece que las gotitas son materia de ya pasada, al menos de la madrugada y de esta mañana en distintos puntos de la capital. A esta hora, junto a Rodrigo Vergara, queremos conversar con el senador liberal por Arica Parinacota, Vlado Mirosevic, sobre el plan de reconstrucción nacional anunciado por el presidente Kast, que va a comenzar su tramitación en la Cámara de Diputados la próxima semana. Queremos abordar también el endurecimiento de la política migratoria. ¿Cómo está, senador Mirosevic? Buenos días. Hola Verónica, Rodrigo, muy buenos días. ¿Qué tal, senador? Gracias por el contacto. ¿Usted está por aprobar la idea de legislar de esto, no? A mí me preocupa mucho que este es un proyecto bastante desbalanceado, porque, bueno, primero son muchas medidas, uno podría estar de acuerdo con algunas, pero en términos generales me parece que es más bien una política de shock económico y no estoy por apoyar algo de este tipo, digamos, o sea, para entrar en materia inmediatamente. La reducción de impuestos solo al 2% de las grandes compañías de Chile, es el 2%. A las pymes aquí no se les rebaja nada, esto es solo para el 2% más grande. El gobierno dice 150.000 empresas. Es para el 2% de las grandes compañías. De las grandes compañías que tienen una tasa distinta a las pymes. Las grandes compañías pagan 27 de impuesto corporativo y las pymes pagan 12,5. Sí. Por lo tanto, esto no estamos hablando que aquí el presidente Kast en la cadena nacional habló del almacén de barrio. Eso era en otra medida, pero en relación a esta, dijo textual, sí. 150.000 empresas las que dan más del 50% del empleo. Es el 2% de las compañías solamente. Es el 2% que está bajo este régimen. Por lo tanto, en general yo diría, a mí no me parece justo esa rebaja, que además va acompañada con reintegración del sistema tributario. Es decir, en lo primero le bajamos a las empresas la tasa corporativa, son 1.800 millones de dólares menos de recaudación. Y en lo segundo le bajamos a los dueños de las empresas, que pagan menos por vía impuesto a la renta, que son 800 millones de dólares menos. O sea, en la suma estamos hablando de 2.600 millones menos de dólares al año. ¿Y la dinamización de la inversión y del empleo que dice el gobierno que se va a producir con esta rebaja, senador? Yo, por ejemplo, creo que hay otras medidas que uno podría apoyar. Por ejemplo, la que tiene que ver con el crédito tributario. Perdón, pero le insisto, esta rebaja en el impuesto de primera categoría, ¿podría dinamizar la inversión en el empleo? Primero, para cerrar eso. Eventualmente puede ser, Verónica, pero la pregunta es cómo compensamos eso en términos fiscales, y esa respuesta no está. O sea, ¿cómo compensamos esos 2.600 millones de dólares que le acabo de mencionar? Que además se suma, porque en total son 4.000, porque hay 1.400 millones de dólares más en este crédito tributario al empleo, que yo estoy de acuerdo con esa medida, ya podemos profundizarla, pero en total son 4.000 millones de dólares de menos recaudación. Por lo tanto, yo me pregunto cómo, y el gobierno además han sido los principales en advertir, incluso en exagerar respecto del déficit, cómo vamos a compensar esos menos 4.000 millones de dólares anuales. No está esa fórmula, entonces me parece complejo. Ahora, medidas para la reactivación económica, yo quiero decir aquí, el presidente Kast perdió la oportunidad de haber convocado a un gran pacto por el crecimiento con medidas que todos hubiésemos estado de acuerdo. ¿Cuáles? Eso era perfectamente posible. Yo no entiendo por qué el gobierno mantuvo una cierta política como de más ideológica y diseñó esta reforma solo con su núcleo versus haber convocado a otros economistas de otras sensibilidades y haber hecho un gran pacto, senador, por el crecimiento económico. Yo no estoy en contra de eso, pero... ¿Cuáles medidas enumeraría usted de este proyecto que no le hacen tanto ruido? Creo que el tema del crédito tributario para la contratación, ¿no es cierto?, a través de bonificar el 15% de los contratos, sí. Me parece que eso va derechamente a apoyar a la clase media y a los más vulnerables para que tengan pega. Eso creo que en una familia marca absolutamente la diferencia si un miembro de su familia tiene o no tiene pega. Por lo tanto, yo eso lo apoyo. Me parece que, claro, recauda menos. Estamos hablando de crédito tributario por 1.400 millones de dólares, harta plata, pero sin embargo, digo, eso va directo a la familia, o sea, eso sí que tiene un impacto para la clase media. Entonces, yo eso lo apoyo, yo creo que eso vale la pena. Lo que sí me preocupa hay que ver los bordes de esa medida, o sea, quiénes son los beneficiarios, qué tipo de compañía, qué tipo de empresa, tiene que ir más enfocado en la pyme, creo yo. En fin,
Porque ese 15% en una pyme sí que puede marcar la diferencia. O sea, un empresario pequeño dice, mira, chuta, yo necesito contratar uno más o dos más, pero no lo puedo hacer. Tengo lucas, claro. Chuta, ese 15% sí que puede marcar la diferencia, así que yo ese tipo de cosas creo que está bien. Senador, no es ningún extremismo económico hacer eso. Muchos países lo hacen. Bien. Senador Mirosevich, ya, y si hay medidas como esta que mencionamos y que usted apoya, ¿tiene sentido entonces aprobar la idea de legislar en la Cámara de Diputados cuando se empiece a discutir esto o no? No, en los términos que está no, porque esto es una... A ver, lo voy a decir de otra manera y le quiero hablar no solo a los que son de centro izquierda como yo, sino que le quiero decir esto a gente que piensa distinto a mí. Miren, esta política en su conjunto, que son medidas de choque económico, son bastante extremas. Esto no lo estaría haciendo Angela Merkel en Alemania, y voy a Chile. Esto no lo estaría haciendo Evelyn Matei en estos términos, se lo puedo asegurar. No, pero Evelyn no Matei lo estaría haciendo. Perdón, pero déjeme hacerle un punto. Es que Evelyn Matei salió quinta, y el que ganó fue Kast, y Kast ganó prometiendo una reducción del impuesto corporativo. Está bien, pero a mí me parece que en el conjunto, y también podríamos decir, él ganó prometiendo reducir $6.000 millones del Estado. $6.000 millones. Promesa que todo el mundo le dijo, usted está loco, esto es imposible. Bueno, resulta que a la primera eliminó el MEPCO. Es decir, siendo honesto, y la gente no está de acuerdo con la eliminación del MEPCO, ni siquiera muchos de los que votaron por él. Pero bueno, ahí está. Entonces, yo creo que el gobierno en esto ha venido con un tono bastante polarizante y bastante extremo, que yo le diría que recapaciten. O sea, esto no los va a llevar a un buen lugar, ni a ellos ni a Chile, y me parece que no, aquí se puede haber hecho un acuerdo pro crecimiento razonable, con evidencia en la mano. O sea, el gobierno dice, miren, nosotros no se preocupen por la recaudación, porque en la medida que crezcamos vamos a volver a recaudar más, incluso más de lo que estaba antes. Eso no es verdad. La evidencia, Claudio Agustini, Ignacio Briones, muchos economistas han puesto en evidencia que toda la experiencia comparada en el mundo no pasa así, digamos. No es así. Ojalá fuera tan fácil, senador, todos los países lo harían, y no lo están haciendo todos los países. Entonces, no sé, yo diría, ojalá que el gobierno moderara, tuviera una cosa más razonable. Yo sé que es difícil lo que estoy pidiendo, porque es verdad lo que dice usted, Rodrigo. Él ganó con medidas bastante extremas, con propuestas extremas en campaña. Y en paralelo, bueno, senador... Otra cosa es gobernar, ¿no? ¿A Gabriel Boric no le pasó lo mismo acaso? Y en paralelo, senador Mirosevich, ¿la oposición está siendo capaz de levantar alternativas económicas con propuestas claras frente al gobierno, o están corriendo el riesgo, la oposición o las oposiciones, de quedarse solo en la crítica y en el rechazo en el caso de que no se apruebe la idea de legislar? Yo, claro, en esta etapa, como estamos hablando de políticas que son bastante sorprendentes para mal, digamos, son bastante extremas. O sea, la combinación entre bajar el impuesto corporativo y reintegrar el sistema tributario, esa es una bomba. Esa es una bomba bien brutal. Yo diría, estamos bastante sorprendidos, por lo tanto nuestra primera reacción obviamente es alertar al país de que esto no es una cosa que sea buena. Pero sí, tenemos que pasar una etapa y una fase de mayores propuestas. Y quiero decirlo, nosotros en el gobierno anterior, por ejemplo, tuvimos un consenso muy amplio respecto de reducir impuestos a las industrias verdes, por ejemplo, que estaban surgiendo con mucha fuerza, hidrógeno, energía solar, en fin, energías limpias, y se hizo un crédito tributario para potenciar la demanda interna de esa industria. O sea, nosotros en eso tuvimos flexibilidad y eso está muy bien. O sea, de hecho, yo quiero decir, nuestras críticas, por lo menos la mía, ¿sí?, no son antiempresariales. Yo creo que es muy necesario el mundo empresarial. Me encanta que Chile tenga grandes empresas, me encanta que tengamos inversión extranjera. En el gobierno anterior tuvimos el pic histórico de inversión extranjera. Eso es muy bueno, pero que paguen lo justo. Ese es el único punto. Ya, porque tenemos que financiar salas cunas, a propósito de tenemos eso, que financiar jardines infantiles. Senador, en el gobierno anterior, el propio ministro Marcel se abrió a esa rebaja del impuesto corporativo de 27 a 25, proponía él, pero con compensaciones. ¿Se aparecen algún tipo de compensaciones? ¿Se puede retomar eventualmente ese camino de diálogo, de un gran pacto como pide usted? En la medida que haya diálogo, y que se moderen las propuestas extremas que nos han presentado. Yo le digo, hasta ahora no ha habido ningún diálogo, ninguno.
escasamente ha habido diálogo, y esto se lo puede reconocer gente del oficialismo, escasamente ha habido diálogo con ellos. Déjeme decirle que aquí, entre los sectores más radicales de la derecha y la derecha más tradicional, histórica, no están tan bien las cosas. O sea, ellos también tienen diferencias con algunas de estas políticas de shock. La comunicación falla entre ellos mucho más con nosotros, pero yo diría, ojalá se abran a dialogar, ojalá se abran a tener un gran pacto por el crecimiento. Yo estoy completamente a favor de que necesitamos que Chile vuelva a crecer de manera significativa, pero no creo que sea a través de estas políticas que son, mira, al final lo digo de otra manera, Rodrigo, porque esto tiene muchos ángulos, pero si tú le quitas al Estado chileno 4.000 millones de dólares al año, es muy difícil imaginar que eso no le va a pegar a la gente que nos está escuchando, que no le va a pegar a la clase media y a los más vulnerables. Es imposible imaginarlo. Es decir, impacto en programas sociales. Negativo. Sí, en beneficios sociales. O sea, es matemáticamente muy difícil de imaginar que esto no vaya a tener como consecuencia corte en beneficios sociales. Es decir, cuando hoy día el gobierno le está quitando a salud 500.000 millones de pesos. 500.000 millones de pesos, eso es abiertamente una locura. O sea, y lo digo de otra manera, la promesa de Kast de reducir el Estado a través de que él decía, no, aquí los apitutados, los operadores políticos, la grasa del Estado, bueno, llegaron al gobierno, tomaron el Excel fiscal y se dieron cuenta de que esto no es posible. Se habló de parásitos porque se exageró el punto, o sea, se exageró absolutamente el punto. Puede que haya, por supuesto que puede haber algo de espacio para reducir, no estoy diciendo que no, el Estado chileno no es el más eficiente del mundo, pero tampoco digamos que esto se podía reducir a punta de echar a operadores políticos. Ha quedado demostrado que eso no es así. De hecho, es tanto así que el gobierno, como no sabía por dónde recortar, eso hay que decirlo, el gobierno de Kast no tenía idea por dónde recortar cuando llegó. Y sigue sin saberlo, creo yo. ¿Y qué lo que hicieron? Bueno, una tasa plana. A todos los ministerios les vamos a quitar el 3%. Es una política absolutamente poco inteligente, o sea, es muy poco inteligente. Senador Mirosevich, imposible no preguntarle a usted, que es senador por Erika Parinacota, por la política migratoria del gobierno. ¿Está siendo eficiente el Estado en materia de control migratorio? Ayer supimos de un primer vuelo de expulsión de 40 extranjeros, no había ningún venezolano entre ellos. Sí, bueno, aquí yo me pongo en una vereda distinta a la anterior. Creo que en esto tenemos que tener unidad nacional en políticas que sí sean de consenso. Todas las políticas que hemos visto hasta ahora, con excepción de la zanja, venían de los gobiernos anteriores. Por lo tanto, hay que mantener aquí una política de Estado. Ojalá tengamos la mayor unidad posible. Esto no es un problema de izquierda-derecha, aquí lo que hay que hacer es ponerse de acuerdo en reforzar la frontera. Hasta el minuto, mire, sinceramente no le hemos escuchado nada muy creativo al nuevo gobierno, porque más o menos lo que han dicho, más tecnología, todo eso está, digamos. La tecnología que el gobierno va a empezar a implementar, toda fue comprada en el gobierno anterior. Y está bien que así sea, yo no tengo problema con eso, pero yo en esto creo que tenemos que apoyar. La zanja va a resolver el problema, no lo creo, ya veremos su efectividad, pero hay que apoyarla igual y bienvenido. Ahora me voy a juntar con el director de Migración un ratito más, y a las 10:30, el director nacional, Frank Sauerbaum, y bueno, me pongo a disposición de colaborar en todo lo que sea necesario. El tema con Venezuela no es nuevo, porque sabíamos que la dictadura no recibe aviones chilenos y de nadie, la verdad, y por lo tanto es una situación que ya sabíamos. En campaña se utilizó políticamente, se dijo que era un problema de voluntad. No, sabemos que no es así, no es un problema de voluntad. Es la dictadura la que nos cierra el aterrizaje nomás. Senador, se nos acaba el tiempo. Le quiero preguntar al final por dos nuevos dictámenes de la Dirección del Trabajo respecto de la ley de 40 horas. Según publican los medios hoy día, esto reformula la interpretación de los trabajadores que se pueden excluir incluso de esa nueva jornada laboral. Y esto se da justo antes de que haya una nueva reducción, ahora el 26 de abril. Sí. Esperaría una explicación más evidente o más clara de las autoridades de trabajo, del ministro Rau, de qué se trata. Tiene que ver con el artículo 22, según tenemos entendido. Sí, a mí tampoco yo creo que necesitamos una explicación de todas maneras, pero me quedo con la impresión de que, José Antonio Kast ganó la elección, como usted dijo, claramente.
Pero de verdad, no estoy tan seguro, de hecho diría lo contrario, que haya ganado precisamente porque la gente quería que le metiera mano a las 40 horas, que quería ralentizar las 40 horas, o que la gente quería limitar la gratuidad universitaria, o que la gente quería estas medidas de choque, eliminar el MEPCO o las medidas de choque económico. Yo creo que José Antonio Kast ganó porque la gente quería seguridad, control migratorio, y el gobierno tiene que enfocarse en eso, pero yo de verdad le hago una recomendación al gobierno: no polaricen el país. No tiene sentido que le metan mano a estas otras agendas que en general tienen amplio apoyo mayoritario. Las propias encuestas de estas primeras semanas de gobierno han mostrado que la gente no quiere que limiten la gratuidad universitaria, que nos costó tanto además conseguirla. No quieren que la gente que le metan mano a las 40 horas, ¿para qué decir el benzinazo? Pero entonces yo digo, ¿por qué el gobierno que se autodefinió de emergencia no se concentra en gobernar en los temas de emergencia? ¿Por qué tiene que bajarle el impuesto a los dueños de las grandes compañías chilenas? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que hacer eso? Eso, digamos, está bien, están en su derecho, sí, pero no sé si será lo que el país está aclamando cuando votó por Kast. Está aclamando seguridad y está aclamando el tema migratorio. Bueno, en eso podrá tener consenso. Yo por lo menos en temas de migración y seguridad voy a votar a favor de cualquier medida que ayude a controlar la situación. En eso sí, pero esto otro no nos pasen, sinceramente no nos pasen de contrabando estas otras medidas. Es el senador liberal por Arica, Parinacota, Vlado Mirosevic, en el Diario de Cooperativa. Gracias por conversar con nosotros, senador. Que tenga buen día. A ustedes, muchas gracias, un abrazo. Buen fin de semana. Resumen de noticias en el Diario de Cooperativa. Límite a la gratuidad en la ley miscelánea. Alvarado dijo que no, Quirós dice que sí. Todo mientras se negocian los apoyos con la bancada del Partido de la Gente. Planteamos un límite de años, no de edad, sino que hasta qué minuto nos parece que es razonable que alguien se matricule con beneficio de gratuidad. Se puede hablar de 30 años, pero la redacción específica es 12 años después de egresado de la educación secundaria. Coincide con los 30 cuando el egreso es de 18. A la espera del proyecto y su informe financiero, la oposición arremete contra la rebaja del impuesto a las empresas. Es un proyecto desbalanceado, criticó el senador del Partido Liberal, Vlado Mirosevic. José Antonio Kast ganó la elección, como usted dijo, pero de verdad no estoy tan seguro que haya ganado precisamente porque la gente quería que le metiera mano a las 40 horas, que quería ralentizar las 40 horas, o que la gente quería limitar la gratuidad universitaria, o que la gente quería eliminar el MEPCO o las medidas de choque económico. Pero yo de verdad le hago una recomendación al gobierno: no polaricen el país. No tiene sentido que le metan mano a estas otras agendas que en general tienen amplio apoyo mayoritario. ¿Por qué tiene que bajarle el impuesto a los dueños de las grandes compañías chilenas? Está bien, están en su derecho, sí, pero no sé si será lo que el país está aclamando cuando votó por Kast. Otro flanco, la Dirección del Trabajo reformula interpretación de trabajadores que se podrían excluir de la jornada laboral de 40 horas semanales. Investigan robo que dejó a un presunto delincuente muerto anoche y a otras 3 personas detenidas, un padre y sus 2 hijos, resultan víctimas de ese delito, en la comuna del Bosque. En este caso, 3 víctimas del delito de robo, quienes les señalan que momentos antes fueron abordados por un sujeto, el cual intentó sustraerles sus especies. Y es en este contexto en que las víctimas oponen resistencia y proceden a agredir a este sujeto, quien posteriormente resulta fallecido. Corte de Antofagasta rechaza amparo del joven imputado por el mortal ataque en el Instituto Lesaeta de Calama. En el Congreso avanza el proyecto Escuelas Protegidas. Y en el fútbol, la Rojita va al Mundial. La selección sub-17 goleó a Bolivia en el repechaje y se mete en la cita mundialista. El Betis de Pellegrini no pudo entrar a las semifinales de la Europa League. Se fue pifiado el equipo y el ingeniero. Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.